Bienvenidos al podcast de Detrás del Atleta, donde yo, un servidor Jordi Albarrán, entrevistaré a diversos profesionales del deporte donde hablaremos del trabajo que hay detrás de los deportistas de alto nivel. Aquí hablaremos de fisioterapia y preparación física en la élite del deporte con especialistas expertos en cada campo. Vale, vamos al lío. Bueno, muy buenas a todos a este nuevo episodio de Detrás del Atleta. Hoy ya es el 9º episodio en esta primera temporada. Tenemos a un gran profesional como la Copa Bompino. Tenemos a Nacho Escribano. Muchas gracias por estar aquí, Nacho. Muchas gracias a ti, Jordi, por recibirme. Nada, tenemos a Nacho, que es nutricionista, está especializado dentro de lo que es el baloncesto. Ahora él se va a presentar un poquito más, pero en esta charla vamos a intentar hablar de muchos mitos que hay dentro de la nutrición, muchos mitos que hay dentro de la profesión, dentro de lo que es el baloncesto, ¿no? En otros deportes sí que es una figura mucho más conocida, pero el baloncesto, por X o por Y, al final siempre está un poquito más olvidado. Y entonces vamos un poquito, ¿no?, a reivindicar la importancia de esa nutrición, como ya hablamos Nacho y yo antes. Y nada, te dejo a ti, Nacho, si quieres, preséntate, cuéntanos un poquito quién eres y qué es lo que estás haciendo ahora. Muy bien, fenomenal. Pues mira, me voy a presentar sobre todo para que tu audiencia me pueda ubicar un poquito y sobre todo para que desde aquí podamos ver si todo lo que vamos a ir conversando, pues al final puede ayudar, ¿no? Que al final yo creo que es un poco la intención de esta conversación que vamos a tener hoy. Yo me llamo Nacho, soy nutricionista y entrenador de baloncesto o entrenador de baloncesto y nutricionista, porque de hecho siempre digo que ya no sé muy bien cómo presentarme, porque durante muchos años he estado manteniendo esa dualidad de nutricionista-entrenador, entrenador-nutricionista, lo cual al fin y al cabo me ha permitido estar en la pista, estar en la práctica, ver qué cosas de la realidad no se pueden aplicar con lo que nos dice la teoría, es decir, la teoría nos dice, oye, hay que hacer esto, pero yo en la práctica he visto que, espera, esto es muy difícil de llevar a cabo, pero al mismo tiempo la pista me ha dado también la oportunidad de hipotetizar, de pensar, de filosofar sobre ciertos aspectos de la nutrición, ¿no? Pues para al final luego eso, escalarlo a la teoría y ver cómo podemos mejorar la práctica. Y eso al fin y al cabo es lo que, pues bueno, un poco más mi parte científica, ¿no?, de la tesis doctoral es lo que ha tratado de unir muchas veces esos gaps que hay entre la práctica y la teoría o la teoría y la práctica. Y bueno, pues al final lo que me hace, como te dije el otro día, pues una dualidad un poco extraña, ¿no? De estar en la pista a la teoría, pero al mismo tiempo lo que me permite pues enriquecer mucho mi conocimiento específico, ¿no?, para verlo desde los dos planos. Y esto, pues en definitiva, también lo que me ha permitido ver es un poquito el estado del arte de la nutrición en el baloncesto y ya desde el punto de vista un poco más empresarial, ver dónde están esos gaps desde el punto de vista de las soluciones que tenemos que ofrecer. Y eso es lo que también me ha llevado a hacer mi propio proyecto de emprendimiento, en este caso con Menuva, que es una startup de servicios de nutrición para baloncesto, específicamente para abordar estos, bueno, pues desafíos, ¿no?, que nos encontramos, que son cómo trasladar la teoría a la práctica y cómo la práctica, pues muchas veces nos está dando información de en qué línea tenemos que seguir avanzando en la teoría. Y ahora mismo, ¿dónde estás trabajando como nutricionista? Yo ahora mismo estoy de nutricionista en Baskonia, en el equipo de ACB, que compite en Euroliga. Y esta es, pues bueno, lo que te comentaba, ¿no? Pues una de esas realidades que me permiten conocer muy bien cómo es el baloncesto desde el punto de vista de las demandas nutricionales, ya que al fin y al cabo, pues bueno, un equipo como Baskonia, ¿no?, a nivel Euroliga, es sin duda alguna el máximo representante de la máxima fatiga que se puede generar en un jugador, de todos los desafíos nutricionales que puede representar, pues la gestión de un equipo, los viajes, el calendario de competición, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que estando ahora en Baskonia es como que he completado un poquito todo el círculo, ¿no? Lo que te decía yo al final, cuando era entrenador y entrenaba en el equipo de mi pueblo, en Estella, ya sabes por el acento que soy navarrico, ¿no? Pues al final veía unos desafíos nutricionales, evidentemente, pues ajustados a las demandas de un equipo de pueblo, pero claro, ahora veo también esas demandas, ¿no? Pues bueno, pues de estos portentos de la naturaleza, ¿no? Pues que al fin y al cabo son lo que son portentos de la naturaleza, pero que no por ello nos tenemos que olvidar que son humanos y que tienen unas necesidades fisiológicas increíbles. Y en este caso, pues bueno, yo trato de ayudarlos lo mejor posible desde la nutrición. Porque ¿cómo funcionáis? ¿Eres tú el encargado de organizar las comidas en hoteles, las ruinas? Porque no sé si coméis en las instalaciones, pero eres un poco, son más recomendaciones que lanzas a los jugadores en cuanto a la valoración que puedas hacer inicialmente. Mira, yo en Baskonia siempre digo que soy un afortunado porque al fin y al cabo puedo tener todo el paquete de nutrición, ¿vale? Puedo trabajar
todo lo que son los aspectos nutricionales de la teoría, todo lo que es, pues al final, ese asesoramiento, ese planning, ese análisis específico del jugador, ¿no? Pues las conversaciones también con el médico para meternos en aspectos específicos de su fisiología, de su bioquímica, pero también tengo la capacidad de todo esto luego traducirlo en menús, que al final es lo que se va a comer el jugador, ¿no? Y al final hacer pues menús ricos, menús apetecibles con el equipo de restauración que tenemos en Baskonia, que en este caso es el BAC, ¿no? Que es un restaurante que pertenece al grupo a la vez a Baskonia, o sea, es de la misma propiedad que el club. Entonces, de esta manera, los jugadores cuando terminan del entrenamiento automáticamente van al comedor y en ese comedor se van a encontrar esos menús que yo, desde el punto de vista de la nutrición, he diseñado y que he podido trabajar de la mano, pues en este caso, de las cocineras del BAC, ¿no? Para decirles, oye, pues mira, tenemos estas necesidades nutricionales, yo me gustaría que esta semana, estos días, pues el lunes fuese este menú, el martes este, el miércoles tal, sabiendo un poquito pues cómo van a ser las cargas, el calendario de competición que vamos a tener, de manera que todos estos cálculos nutricionales luego lo traducimos en lo que al final es el último paso, ¿no? Pues en platos ricos, apetecibles y que el jugador se pueda comer. Entonces, pues yo te digo que en ese sentido soy muy afortunado porque sé que en otras, bueno, pues en otras estructuras, en otros equipos, no tienen esta posibilidad, ¿no? No tienen la posibilidad de el jugador, una vez que termina el entrenamiento, ir directamente a comer una comida que está ad hoc preparada para esas demandas, ¿no? Esas características pues de la typical week, de la semana, del calendario, o en definitiva, pues la carga, ¿no? Y luego, pues bueno, evidentemente que imagino que luego me preguntarás también sobre el tema suplementación, pero también tengo la suerte, ¿no? De poder tener pues una carta de suplementación amplia. Al final, pues cuando nos movemos un poco en ese otro caballo de rey de la suplementación, eso no falta, pero cuando luego hay alguna cosita específica que necesito, pues en ese sentido el club me pone muchas facilidades, ¿no? Para poder adquirirla o poder ver cuándo la podemos introducir. En ese sentido, pues la verdad es que tengo un paquete muy, muy completo. Qué bueno, así es más fácil trabajar, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, Sí, sí. vamos a la primera parte que has comentado de los menús, porque tengo una pregunta preparada para después, pero ahora que lo has comentado, yo ¿Mm? durante estos años me he dado mucha cuenta de que los jugadores al final, si no tienen servicio de un nutricionista como tú, es muy fácil recurrir a la comida basura, ¿no? ¿Tú qué ¿Mm? opinas? O sea, por ejemplo, hay algunos partidos que, bueno, haces un poquito la vista gorda y venga, va, una pizza, va. O sois un poco más de, bueno, no, o sea, yo te lo puedo dejar, pero, o sea, ¿estás muy a favor de vez en cuando tener un cheat meal o es un poco más ¿Mm? de, sí, puedes hacerlo, pero que yo no vine? Mira, voy a bajar ya al punto filosófico total, ¿eh? Al fin y al cabo ya sabes que el PhD no deja de ser un filosofal doctor y yo de ateo que me he definido como nutricionista, entrenador nutricionista, pero a veces en ciertas charlas me presento también como el nutricionista filósofo, ¿no? Porque al fin y al cabo pues le doy muchas vueltas a las cosas más allá de lo que he estudiado. Y mira, te voy a situar todo esto, ¿vale? Para luego ir avanzando un poquito en todas estas preguntas, porque mi paradigma o la manera en la que tengo de entender la realidad de la nutrición en este caso es la siguiente. Creo que muchas veces cuando estamos hablando de nutrición humana, nos estamos olvidando de la diferencia que hay entre nutrición y alimentación. Porque puedes decir, Nacho, pero si es lo mismo, ¿no? Al final, nutrición y alimentación es lo mismo. Pues mira, Jordi, la principal diferencia entre nutrición y alimentación es que la alimentación es el acto voluntario. Es cuando tú decides entre comerte un plato de lentejas o comerte una hamburguesa, ¿vale? Y la nutrición es el conjunto de procesos involuntarios que ya suceden en el cuerpo una vez que tú ya has ingerido ese alimento. Es decir, sobre lo que tienes control es sobre la alimentación. Yo decido si me como la hamburguesa o las lentejas. Una vez que eso ya está en el cuerpo, no tienes control. Ahí ya va la nutrición, los procesos de absorción, digestión, transporte de los nutrientes. Vale, nosotros cuando estudiamos la carrera de nutrición humana y dietética, estudiamos una serie de patrones, de recomendaciones, pues al final de funcionamiento de la fisiología del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque sabemos que hay unas cantidades que cuando se aportan en unas proporciones y en unas características pues de timing, ritmo, ¿no? Y pues bueno, un conjunto de características concretas, sabemos que eso contribuye a la salud y cuando ya nos vamos al ámbito del deporte, al rendimiento. Vale. Y esto es lo que podríamos tener como la parte más matemática de la nutrición, ¿no? Sabemos que pi, 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 entonces, sabemos que si metemos estos inputs, sacamos estos outputs. Vale.
Pero como te he dicho, la nutrición es la parte involuntaria. La voluntaria, la que precede a todo esto, es la alimentación. Y esta para mí es la parte más crítica. ¿Por qué? Porque la alimentación es dependiente del comportamiento humano. Y aquí ya nos metemos un poco en esa parte más psicológica. Es decir, si yo quiero que un jugador decida entre comerse unas lentejas y una hamburguesa, esto va a venir desde el comportamiento. Esto va a venir un poquito más desde ese trabajo psicológico, ¿no? De al final, pues, oye, enseñarle por qué es bueno elegir uno o lo otro, pero yo, como profesional, no me puedo olvidar que los alimentos también tienen un efecto hedónico, tienen un efecto de placer, ¿no? Que va a modular el comportamiento. Por tanto, aquí no me puedo olvidar que mi carrera es nutrición humana y dietética, aunque a mí muchas veces he hecho en falta la palabra alimentación, ¿no? Que podría ser que mi graduado es en nutrición, alimentación y dietética. ¿Por qué te digo todo esto? Porque al fin y al cabo yo, cuando estoy diseñando los menús, quiero que desde el punto de vista de la nutrición, desde el punto de vista de los inputs que voy a introducir, porque sé que los outputs a nivel fisiológico de salud y de rendimiento son los adecuados pues para que al final el jugador pueda rendir al máximo, vale. Pero si yo solamente me centrase en la parte de la nutrición y no me acordase de la parte de alimentación, me estoy olvidando lo primero. Y es que el jugador se tiene que introducir de manera voluntaria el alimento. Yo no le puedo decir al jugador, te tienes que comer esto y voy a estar con el látigo, ¿no? O voy a hacer lo que, pues, desgraciadamente, pues, espero que ya no tanto, porque no estoy en el ámbito escolar, ¿no? Pero antes sí que se hacía mucho más, los comedores escolares, ¿no? Pues no te levantas hasta que te comas las lentejas, ¿no? O pues muchas veces en casa, no te levantas hasta que te comas tal. ¿Qué produce justo eso? Un comportamiento totalmente adverso a la reacción que queremos conseguir. Y es que coman pues, de una manera equilibrada, adecuada, no sé qué. Entonces, para mí, aquí es donde está el desafío y donde está el equilibrio, ¿no? De decir, bueno, yo sé que desde el punto de vista nutricional tengo que hacer todo esto, pero desde el punto de vista del comportamiento y sobre todo pues del bienestar emocional o del bienestar comportamental, no me puedo olvidar de ese efecto hedónico que tienen los alimentos y que al final, si yo voy al jugador imponiéndole, nunca le voy a convencer, ¿vale? Que es un poquito, pues, mi lema, el de que los nutricionistas estamos para convencer, nunca para imponer, porque al fin y al cabo, si imponemos, justo lo que vamos a conseguir es la reacción contraria. Así que realmente, cuando me dices lo de, oye, de vez en cuando un cheat meal, ¿no? O una pizza, una hamburguesa tal, o no, o látigo, ¿no? Y siempre con esto. Vale, pues entonces aquí es cuando luego ya, cuando me voy a la realidad, digo, vale, por un lado, sí que es verdad que si les dejase una manga ancha increíble, pues no tenemos que olvidarnos que son chicos jóvenes, que son chicos que están fuera de casa, que están sometidos a mucha presión, que al final, pues muchas veces encuentran en la alimentación ese chut o ese placer hedónico que de otra manera no pueden conseguir, ¿no? Entonces, no puedo olvidarme que necesitan eso, pero tampoco puedo dejar que se pierdan en eso. Entonces, por eso te digo que realmente es mantener un poco el equilibrio y el tirada floja, ¿no? Entonces, es mucho tener cuidado en cómo planteo la pizza, ¿no? O sea, pues por ejemplo, la pizza no plantearla como una recompensa, no plantearla como un premio. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estoy reforzando de manera negativa una conducta que yo no quiero que sea, oye, mira, lo has hecho muy bien, toma una pizza. No, que la pizza o la hamburguesa sea en el sentido de, oye, hoy toca aflojar, hoy toca soltar un poco el acelerador, hoy toca esto tal, pero siempre la estrategia es haciéndolo de una manera muy controlada. Decirles, mira, te voy a decir cuándo, cómo y por qué puedes tomar la pizza, el helado, la hamburguesa, lo que sea. Entonces, que también de una manera autónoma sepan cuándo tienen que tomarse la pizza. ¿Para qué? Para que la pizza se la tienen que tomar 100%, el helado 100%, la tarta 100%, el café con frappe, con nata, con guarradas de estas infinitas, 100% que se lo tiene que tomar. Pero lo que sí que hacemos es estratificar un poquito o darle táctica, no, o darle estrategia al mejor momento en el que puede tomar esto. ¿Para qué? Pues para que al fin y al cabo no intervenga en el rendimiento y para que, lo que te digo, no se nos descontrole un poquito la situación, ¿no? Entonces, en términos generales, siempre la nutrición guiada o la nutrición un poco más de nutricionista, para que me entiendas, es lo que tiene que abordar, evidentemente, el 90%, pero luego esos momentos de su espacio, cuando está con su familia, cuando está con su mujer, cuando está con su novia, cuando puede ir a pasear con el hijo, ¿no? Pues vale, entonces es cuando educamos o favorecemos esos ambientes en donde reconozca si ese es el mejor momento o no para tomarse la hamburguesa, o si ese es el mejor momento o no para tomarse
el helado, ¿no? O un poco, pues la comida un poquito más guarra. Así que, como ves, todo es educación. Todo es educación nutricional, todo es trabajar desde la educación para mejorar el comportamiento y nunca imponer. Porque al final, pues bueno, lo que vamos a conseguir es muchas veces es el efecto contrario. Así que el trabajo es convencer. Sí, sí, porque luego, a ver, vamos a meternos un poco más específico en temas más a lo mejor fisiológicos, pero luego es muy ¿Mm? importante, ¿no?, controlar esa acidez que podemos tener dentro del cuerpo con todos los fritos, hamburguesas, todas las comidas secas como la pizza y demás. Entonces, hay muchos Claro. estudios, informaciones que hablan de que pues, un deportista tiene que ser lo más básico posible, no en cuanto a ser básico como la palabra, sino en cuanto a lo Sí, 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 sí. del organismo. Y entonces ¿Mm? hablan mucho, influye mucho en la recuperación, en lo que es el rendimiento del jugador. Entonces, ¿cómo es ese proceso, digamos, para dummies, ¿no? Para un poco para gente que no entiende mucho el tema. ¿Cómo explicarías la Sí. importancia de ese Mira, estado básico del organismo? yo siempre trato de ver todo desde la fatiga. Es decir, para mí el punto de inicio es la fatiga, el final del partido, el final del entrenamiento, ¿vale? Porque esto es luego lo que me permite entender el porqué de todo lo sucesivo y sobre todo qué es lo que está sucediendo dentro del jugador. Al fin y al cabo, lo que no nos tenemos que olvidar es que el jugador cuando hace baloncesto, ¿no? Está generando una alta fatiga. Y esto, al fin y al cabo, es lo que hace, pues, espectacular el baloncesto, ¿no? Lo que hace bonito de verlo y, evidentemente, lo que, pues, bueno, si lo practicas también es divertido de jugar, o sea, que te cases, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que la fatiga lo que significa es que, por un lado, se están vaciando una serie de depósitos energéticos, o se están vaciando una serie de depósitos que son finitos, ¿vale? Que se van a acabar, que no son infinitos. Y por otro lado, mientras que estos sustratos se están vaciando, se van a acumular otras sustancias de desecho, ¿vale? Entonces, un poco este desequilibrio, ¿no?, de sustratos que se están vaciando con sustancias de desecho que se están acumulando es lo que va a producir ese estado inflamatorio, ¿de acuerdo? Es decir, el propio jugar a baloncesto, este proceso pues al final, compartimentación energética está produciendo esto. Luego, pues me meto un poquito más en tu terreno, simplemente lo toco un poco por encima, ¿no? Y a nivel, pues, del daño excéntrico que se pueda producir, los movimientos propios del baloncesto, ¿no? Arrancadas, frenadas, un close-out, un tapón, una carrera. Al final, pues eso va a producir ese daño excéntrico y ese daño excéntrico, pues va a liberar todas esas sustancias que van a elevar todavía más ese estado inflamatorio, ¿no? Y luego todo esto, pues bueno, hay que seguir acumulando pues otros muchísimos efectos que pueden venir derivados de baloncesto, ¿no? Pues simplemente el efecto del calor, ¿no? Pues al final el hecho de jugar a baloncesto está acumulando calor corporal, que al final lo que hace es sudar y el sudor lo que trata es de bajar la temperatura corporal, pero bueno, un montón de mecanismos que al fin y al cabo van a generar ese estado inflamatorio. Por tanto, realmente el problema es que por haber jugado a baloncesto, entiéndase un poco el problema de haber jugado a baloncesto, por haber jugado a baloncesto se está generando un estado inflamatorio. Entonces, lo que tenemos que buscar para poder estar disponibles al siguiente entrenamiento o al siguiente partido es bajar ese estado inflamatorio. Por tanto, aquí lo importante es utilizar esos alimentos que sabemos que tienen un potencial efecto antiinflamatorio. ¿Para qué? Pues para esa inflamación normal que se ha producido por jugar al baloncesto baje. Pero claro, si lejos de meter alimentos que están ayudando a bajar ese estado inflamatorio, lo que estamos haciendo es meter más alimentos que aumentan ese potencial proinflamatorio, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? No tanto que sea el alimento el culpable de que ese estado inflamatorio haya aumentado, ¿no? Porque al fin y al cabo ese estado inflamatorio pues, ha aumentado por el propio hecho de jugar al baloncesto, pero sí que esos alimentos están siendo culpables de que ese estado inflamatorio no esté volviendo a esos niveles basales y que al día siguiente ese estado inflamatorio siga elevado y que, por tanto, pues al final el rendimiento baje, el riesgo de que puedan producirse lesiones, pues evidentemente ha aumentado y, pues que en definitiva, ese estado inflamatorio puede llevar a un estado de no disponibilidad, que es en definitiva lo que queremos evitar. Sí, porque todo el mundo habla de, no, lo más importante no es meterse con botas de presoterapia, baños de agua fría, yo qué sé, cualquier tipo de terapia mágica que puedas imaginarte, sino que todo el mundo al final dice, es gratis y es fácil de hacerlo, que es comer y descansar, es Claro, la mejor opción que puedes meter al cuerpo, pero obviamente tienes que tener a alguien como tú dentro de tu círculo cercano que te pueda orientar y decirte, mira, esto es lo que va a pasar, como me lo estás explicando ahora a mí, súper fácil y súper entendible, y si no lo tienes en claro, luego, pues tu sistema va a estar mucho más colapsado, ¿no? exacto, Tengo exacto. una frase que dice,
de mis jugadores, que es súper básica, pero es que no queremos espaguetis secos en el equipo. Quiero decir, porque coges un espagueti, que es relacionado, ¿no? Claro. También de rehidratación, que ahora vamos a entrar en eso. Pero no Sí, quieres un espagueti seco porque coges un espagueti seco y con 2 dedos lo rompes. Si lo coges un sí, espagueti húmedo, es imposible romperlo. Entonces el cuerpo al final reacciona. Al final somos 70, no 60 y largos por ciento agua dentro del cuerpo. Entonces, exacto. si está fuera de agua, vas a tener muchos problemas. Luego, sacándolo un poco de contexto del baloncesto, o sea, una entrevista con los fisioterapeutas de Ilia Topuria, el luchador de MMA, Ujú. que hablaba Lo de que, conozco, claro, sí. sí, estos luchadores, ¿quién no lo conoce, no? Estos luchadores Así es. cuando tienen que cortar peso, que se deshidratan. Y entonces muchos empiezan a tener muchos problemas de espalda, muchos empiezan a tener rigidez muscular, articular. Entonces es muy importante no solo eh, llevarlo por tanto acidez o básico y demás, sino que además los alimentos básicos son ricos en absorción de agua. Entonces es muy importante, yo Exacto. creo que desde el punto de vista también entiendan que no es solo por fisiología tisular de los tejidos o de lo que pueda ser, sino que al final es muy importante por lo que te digo, la filosofía del espagueti. Entonces se ríen mucho de mí. Totalmente. Lo Es muy entiendo. buena idea. Es una visión muy clara. Está muy guay. Sí, sí, y Está los muy guay. ves. Yo no quiero ser un espagueti seco y de tío, pues, y van con ahí bebiendo agua. Entonces, al final, son esos pequeños detalles, como tú lo explicas bien, los que marcan la diferencia. Porque luego, ya está, luego metes en el campo, da igual que tengas la mejor táctica, que si el jugador se siente inflamado, no hay nada que hacer. Entonces, Eso vamos a es. la pregunta que hemos dicho, uno, que lo has comentado antes, ¿no? Que hay algo muy importante y que se lleva mucho a cabo y que mucha importancia, que son esos suplementos extras, ¿no? No vamos a entrar mucho al detalle si quieres, pero Vale. ¿cuáles son los suplementos para ti que son como con evidencia sólida, ¿no? Se habla mucho de la creatina, pues es obviamente la Correcto. proteína, todo eso, pero ¿cuáles son para ti a nivel científico y con más evidencia que funcionan, ¿no? Que realmente tienen esos Sí. beneficios en el sistema? Sí, mira, esta respuesta para mí es súper rápida, es la creatina, ¿vale? Y ahora te voy a explicar un poquito todo esto, porque al fin y al cabo, la creatina ahora está como muy hot topic y muy trendy topic, ¿no? Y al final, pues está saliendo en todos los sitios, creatina, tal, no sé qué, va. Y al final a mí me hace un poco de gracia, ojo, mi tesis ha ido o está yendo, porque todavía me queda un poquito para depositarla, sobre la creatina, ¿no? Lo sigues, te cuento un poco más sobre una fórmula alternativa de la creatina y tal, pero la realidad es si un poco la pregunta siempre, si yo me tuviera que ir a una isla desierta con un único suplemento, ¿cuál sería? La creatina, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el suplemento que ha demostrado la mayor eficacia y seguridad durante muchísimos años. Y aquí hay que buscar un poco la historia de la creatina, ¿vale? Eh, Sobre todo, mira, te voy a contar un poquito la historia científica de la creatina y luego te explico por qué es tan importante para el baloncesto. Al fin y al cabo, la creatina eh, se ha postulado o tiene tanta fuerza a día de hoy porque ya hace muchísimos años, ¿vale? Pues al fin y al cabo nos dábamos cuenta que la creatina suplementada de manera exógena podía ser muy interesante para el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Y aquí abro un poquito el paréntesis para la explicación fisiológica de la creatina. Mira, nosotros cuando jugamos a baloncesto o cuando hacemos cualquier deporte, ¿vale? Pero en baloncesto es como muy obvio, lo que tenemos que pensar es que cada vez que queremos hacer una acción de alta intensidad energética, necesitamos meter una monedita, como cuando jugábamos a las maquinitas, que cada vez que queríamos jugar había que meter una monedita, pues es exactamente lo mismo. Yo cada vez que quiero hacer un mate, cada vez que quiero hacer un sprint, cada vez que quiero hacer un balance defensivo, una acción de rebote, lo que sea, cada vez que yo quiero hacer una acción de alta intensidad, es como que ticking tengo que meter una monedita, ¿de acuerdo? En este caso es la creatina, ¿vale? La manera en la que tiene el cuerpo de almacenar esa creatina, ¿vale? Es como que al final tiene un pocket, tiene un billetero, no lo puede almacenar como creatina normal, lo va a almacenar como ATP fosfocreatina, ¿vale? Porque de hecho, perdón, que claro, una cosa, cuando metemos esa monedita para hacer el salto, el sprint, todas estas cosas, la monedita es el ATP, ¿de acuerdo? Lo que yo estoy metiendo es una monedita de ATP, que es lo que me permite hacer estas acciones de alta intensidad. Y mi cuerpo, para almacenar ese ATP, utiliza ese wallet que lo almacena en forma de ATP fosfocreatina. Por tanto, si yo cada vez que quiero hacer una acción de alta intensidad estoy utilizando esa monedita, lo que necesito es mucho ATP. ¿Por qué? Porque este ATP yo lo estoy solicitando de manera continua, todo el rato, todo el rato. Así que lo que tengo que buscar son estrategias que me permitan tener mi ATP disponible todo el rato. Mi cuerpo de manera natural lo tiene,
¿de acuerdo? Pues al final la manera que tiene de utilizar los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas en un caso súper extremo, ¿vale? Pero todo esto lo está utilizando ¿para qué? Para que no me falte ATP, para que yo siempre tenga el ATP disponible. Por tanto, y ahora vuelvo otra vez hacia la historia. Aquí, pues ya los primeros fisiólogos se dan cuenta, ostras, si yo consigo aumentar esta piscina, si yo consigo aumentar este contenido de moneditas, voy a ser capaz de retrasar la aparición de la fatiga o voy a ser capaz de hacer pues, una actuación atlética, ¿no? Pues ese performance mejor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tengo más monedas energéticas, puedo echarle más moneditas energéticas. Entonces, si ya sabíamos que el ATP se fusta con la creatina, con la fosfocreatina, y que la creatina la podemos conseguir desde los alimentos, entonces la hipótesis será, vale, pues como yo necesito un poquito más, voy a comerla de manera exógena. ¿Para qué? Para aumentar esta disponibilidad de creatina. Entonces es donde empiezan a salir los suplementos de creatina. Al final el suplemento de la creatina viene del alimento, básicamente. Viene pues, de esas fuentes naturales. ¿De acuerdo? Vale. Pero aquí había una controversia y era, vale, espera, pero si mi cuerpo utiliza aproximadamente 2 gramos de creatina al día y va a tirarlos por medio del riñón y del hígado y tal, ostras, a ver si saturar demasiado la creatina, ¿no? A ver si dar demasiada de creatina va a hacer que el hígado y el riñón pete. Y al final es aquí donde viene pues toda esta duda, ¿no? Joder, que la creatina es buena para el hígado, es mala para el hígado, el riñón, tal, no sé qué. Vale, entonces, aquí es donde empieza la historia bonita de la ciencia. Empezaron a salir muchos artículos que decían que la creatina era muy interesante, ¿vale? Y muchos artículos todavía no habían dicho efectos secundarios, cómo podía afectar esto al riñón, al hígado, tal, no sé qué. Vale, entonces de repente empiezan a salir muchos estudios que dicen, no, 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 que la creatina es malísima para el riñón, para el hígado, tal, no sé qué. Vale, entonces ya empieza a haber muchos de uno y muchos de otro. Perfecto. ¿Qué nos permite esto? Revisar el método y decir, oye, espera, vamos a ver si los que decían que esta creatina funciona realmente se han hecho bien los estudios. Vamos a ver si los que dicen que da daño al hígado y al riñón y todo esto, a ver si están bien hechos. Entonces, entre que salen muchos estudios, los que dicen que la creatina funciona y además luego ya se empieza a diversificar por poblaciones, por deportistas, por disciplinas deportivas. Vale, los que luego encima están revisando si es bueno para el riñón, si es bueno para el hígado, si afecta al cerebro, si tiene efecto hepatotóxico, no se va. Entonces, como empiezan a surgir un montón de estudios que nos permite todo esto, sacar revisiones sistemáticas, sacar metaanálisis, sacar clinical, sacar trials, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo que nos permite es tener un montonazo de información a nivel volumen, pero es que a nivel cualitativo también nos ha permitido tener un montón de información. ¿Por qué? Porque todos esos estudios que se habían sacado en volumen también se han analizado en calidad. Por tanto, ¿qué nos permite todo esto? Que a lo largo de la historia la creatina se ha estudiado mogollón, tanto en cantidad como en profundidad. Así que a día de hoy, 2025, lo que podemos estar es en un momento, en un estado en donde la creatina se ha estudiado tanto que al fin y al cabo ya sí que han ido ganando esos estudios o se han ido posicionando que refuerzan su seguridad y su eficacia. Así que cuando ya tiene un suplemento seguridad y eficacia, ¡pum!, ya lo podemos introducir. Y como la creatina, en este sentido, pues tiene tantísimo sentido para el baloncesto, por el mecanismo de acción que tiene, ¿no? Pues para esas moneditas que te he explicado, y es seguro y efectivo, no hay duda que la creatina la tenemos que utilizar en baloncesto. Amén, amén. Sí, 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 no, o Exacto. sea, muy bien explicado y realmente sí que ahora está muy de moda, de repente ha pegado un boom, pero sí que se sabe que lleva mucho tiempo usándose, pero es bueno saber desde una primera mano que realmente no tiene muchos problemas. Bueno, seguro que hay alguno, como todo, ¿no? Eso me lo decía mi madre, si comes mucho salmón, morirás de salmón, entonces al final es eso, tener un equilibrio entre todo. Totalmente. Totalmente. Ent- En Y este sentido, lo que es clave es respetar siempre, pues al final, lo que nos dicen los estudios de seguridad y eficacia. Es decir, que Ujú. todo esto se ha estudiado bajo unas dosis, bajo un timing, bajo una manera de proporcionarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que esa manera es la que es segura, primum non nocere, esto siempre lo fundamental, y efectiva. Pero es lo que dices tú, el salmón también es muy interesante. Su omega 3, su vitamina D, claro, pero con una ración, ¿no? Con una cantidad que ya está estipulada. Si te tomas 40 kilos de salmón, pues evidentemente, pues ya esos efectos no va a ser seguro, ¿no? Y esos efectos positivos no se van a traducir, evidentemente. Sin duda, sin duda. Y yendo un poco al revés, ¿cuál serían esos suplementos que dirías, no me los llevo a la isla desierta? Vale, mira,
Hay uno que, a pesar de que ha demostrado su seguridad y su eficacia, ¿vale? Que son de Ujú. los suplementos que se categorizan en el grupo A. Ya sabes que hay suplementos de A, B, C y D. A son los que han demostrado su seguridad y su eficacia, ¿vale? Pues fíjate, la betalanina y el bicarbonato, en el caso del básquet, ¿vale? Específicamente en el baloncesto, porque en otros deportes, en otras disciplinas, pues es otro cantar. Pero mira, en el caso del baloncesto, a mí la betalanina y el bicarbonato, pese a haber demostrado su eficacia y seguridad, el riesgo-beneficio no me merece la pena. Es decir, los beneficios que puedo sacar de suplementar con bicarbonato y betalanina no me rentan con los riesgos que puedo tener de un manejo que se me pueda ir de madre. ¿Por qué? Porque el efecto secundario del bicarbonato y la betalanina es ir directamente al baño con una diarrea osmótica. Entonces, la betalanina y el bicarbonato es que es justo lo que me has dicho del salmón, ¿vale? Hay que darlo en una dosis y en una cantidad tan estricta, tan exacta y tan bien ajustada que también hay que tener en cuenta, evidentemente, la respuesta individual del jugador, ¿no? Pero que pasarnos un poquito, el problema va a ser terrible. Muy grande, Entonces, por muy eso te grande. digo que incluso siendo en el nivel A, no me los llevaría. Porque al fin y al cabo no me merece la pena el riesgo que puedo llegar a correr, ¿no? Y luego ya, evidentemente, pues los que nunca me llevaría a una isla desierta son los que están en el nivel D, que son los que la WADA pues ya ha incluido esa lista, ¿no? Pues como a potenciales agentes dopantes o que no han demostrado su seguridad y eficacia y que por tanto los desaconseja. Ok, ok. Y ahora que estás hablando un poco de esto, ¿no? Porque siempre se habla mucho de suplementos y demás, ¿cuáles son esos mitos que te han llegado por X, por jugadores, por otros profesionales, otros nutricionistas? Son esos mitos en cuanto a nutrición de no, si tú tomas esto va a ser el mejor partido de tu vida, o ¿te ha llegado alguno Hmm. de esos de decir, no me Pues lo puedo? mira, en cuanto a la suplementación, sí que voy a separar un poquito en básquet femenino y en básquet masculino, porque al final, pues, en básquet femenino también he tenido experiencia, pues, en todos los niveles, ¿no? Tanto como entrenador como nutricionista, pues, en nutricionista en Liga Femenina 1 en España. Y en las jugadoras, que creo que es algo extendido también, pues, también al campo de la preparación física, ¿no? La proteína, el whey protein, todavía les da miedo. Y la creatina incluso todavía les da miedo. ¿Por qué? Porque tienen la falsa creencia y el miedo, al fin y al cabo, ¿no? Y es entendible, pues un poco por los cánones de, pues un poco de composición corporal, ¿no? Imagen que están sometidas, pero sí que tienen el miedo de tomar whey protein y su pensamiento es que van a hipertrofiar muchísimo, ¿no? Su pensamiento es que si yo me tomo el whey protein, ¡boom!, me voy a hipertrofiar, voy a tener un volumen de brazo increíble, ¿no? Y pues que al final pues mi figura se puede distorsionar, ¿no? Puede haber esa dismorfia. Entonces, en cuanto a la suplementación, pues en chicas, eso, específicamente el miedo a no tomar la proteína, a no tomar la creatina, por el miedo un poquito a distorsionar su composición corporal. Y en los jugadores, pues fíjate que sabiendo perfectamente que el hidrato de carbono es el rey, ¿vale? Desde el punto de vista del suplemento y desde el punto de vista del alimento, ¿no? Porque al final y al cabo, pues el hidrato de carbono lo puedes tomar pues como una patata, como una pasta, pero el hidrato de carbono también lo puedes tomar en forma de suplementación, ¿no? Pues los carbs, ¿no? Como hay tantísimo, bueno, pues revuelo, misinformación, ¿no? O como lo quieras llamar, en torno a los hidratos de carbono, es tanto en versión de alimento como en versión de suplementación lo que más mito hay, ¿no? De, no, es que el hidrato de carbono me va a hacer engordar, no, es que el hidrato de carbono me va a inflamar, no, es que el hidrato de carbono me va a hacer, yo qué sé, un montón de desgracias, ¿no? Y de eventos adversos. Y es todo lo contrario. Y es justo el que tienes que tomar, ¿no? Y por otro lado, sin embargo, yo qué sé, o sea, han visto un suplemento que ha salido en Instagram y les da igual, funcione o no funcione, evidentemente, pues Claro. mientras que no haga daño, ¿no? Pero no sé, o sea, que una hierba medicinal, ¿no? O una manzanilla o algo que se infusionó, va, lo toman y no, es que esto es maravilloso, esto. Bueno, pues tampoco, a ver, Nada, si el nada, efecto nada, nada. placebo nunca lo quitemos, ¿no? Si te va bien, Sí, bien, no lo dejes de tomar. Pero sí, sí. realmente, entonces ya te digo, yo haría un poquito esa diferenciación en chicos y en chicas. Sí, sí, sí. Nada, sin problemas.
sin problema, que te habías cortado. Únicamente es porque a mí también me han llegado muchos casos de, bueno, el cartílago de tiburón y cosas de esas. Tampoco nos vamos a meter en ese tema, que no incumbe, pero bueno, era solo una pregunta mía de que pues eso, Sí, pero mira, aquí yo sí que, claro, porque esto sí que me lo preguntan los chicos, ¿no? Sobre todo, pues al final, el tema del colágeno y tal. Y el colágeno es que es una relación un poco amor-odio con el colágeno, ¿vale? Porque, y sobre todo te digo un poco, pues también por tu expertise como fisioterapeuta, también un poco para ver tu opinión, ¿no? A ver qué compartes de esto. O sea, me voy a aprovechar de tu podcast yo ahora para preguntarte, te voy a dar un poco la vuelta. Hostia, no estoy preparado. Mira, mi visión un poco con el tema del colágeno es que al fin y al cabo, por la carga a la que están sometidos los jugadores, ¿no? Sobre todo carga mecánica, pues al final esas articulaciones van a sufrir, o sea, es que eso es indudable, ¿no? Y se van a castigar y se van a cargar y tal. Y una vez que se ha producido la lesión, desde mi punto de vista, ya no merece la pena tomar colágeno porque es que ya está, o sea, ese tejido ya se ha roto, ¿no? Pero, vale, ya que sabemos que esto va a pasar, lo que tenemos que pensar es ya no tanto en el jugador en activo, sino en ese jugador que tarde o temprano se jubilará del básquet, tendrá una vida más allá del baloncesto y tenemos que pensar también en darle una mejor vida cuando estén fuera del baloncesto, ¿no? Entonces, yo en este sentido, cuando trabajo con el colágeno con los jugadores, yo siempre les digo, sobre todo un poco también un poco de disclaimer hacia mí, ¿no? Para, claro, porque al final se piensa que igual se toman el colágeno y ya se van a curar, ¿no? O se le van a quitar el dolor o lo que sea. Entonces yo siempre les hago un poco ese disclaimer, ¿no? Y les digo, oye, mira, que sepas que este colágeno realmente yo te lo estoy dando pensando en tu versión del futuro, para que cuando seas un jugador de 50 años, ¿no? Pues, oye, ya que vas a tener las rodillas cascadas, ya que vas a tener la espada cascada, tal, pues por todo el baloncesto que has hecho, que intentes llegar de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, mi visión va un poquito más, no quiero decir tanto preventiva, porque al final, pues muchas veces el daño ya está hecho, ¿no? Pero sí que un poco más atenuante, ¿no? De decir, bueno, pues cuando este jugador tenga 50 años, pues que tenga una vida lo más digna posible, ¿no? Desde el punto de vista titular. Y esto es un poco, pues lo que te quería ahora devolver la pregunta. ¿Cómo ves un poco tú esta exposición, ¿no? El agua al jugador Pues o idea que yo he escuchado de todo. Yo he escuchado desde que se te ponen cristalitos en las articulaciones hasta que luego puedes tener problemas tanto renales como de hígado por lo que es la absorción o desde incluso que no sirve para nada porque no absorbe el colágeno, es lo que tenemos y que luego Exacto, va un poco exacto. por ahí. Yo al final no entiendo mucho el tema, pero yo voy un poco en lo que hable con tu profesional, tanto nutricionista como doctor, si él lo recomienda y luego no tienes ningún problema adverso, pues oye, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Pero tampoco sé que saben que no va a ser la solución para todo, como tú dices, no va a ser la pastilla que arregle sus Claro, problemillas de cartílago, de lo que sea. Entonces, pues bueno, ya te claro. digo, si funciona como tú has dicho, si la infusión de té antes del partido te va bien, pues oye, tómate una infusión de té, ya está. O sea, no, Así tampoco es. no te puedo decir, pero bueno, escucha de todo. Vamos a volver un poco al baloncesto, vamos a volver un poquito, si Mm. quieres, obviamente tampoco quiero que me digas el toque, pero ¿tienes algunas diferencias, obviamente individuales, entre razas? Supongo que habrán también bastantes, pero hay algunas diferencias, así a grosso modo, entre entrenamientos, partidos, FIBA break, a lo mejor que tienen 2 semanas en los que no los vas a ver. ¿Hay algo ahí de diferencias? Supongo que la cantidad de carbohidratos y de proteínas serán superiores los días previos a partidos, entrenamientos y demás, pero ¿tienes alguna Mm. estrategia así global que puedas compartir? Sí, mira, sobre todo para mí es adaptar un poquito al mensaje de los preparadores físicos, ¿vale? O sea, en ese sentido, sí que yo lo que creo que es interesante desde el punto de vista de la nutrición, ¿vale? O de los nutricionistas, es que seamos un poco camaleones. Es decir, que seamos capaces de hablar como estamos en medio de todo el mundo, ¿no? Porque en un momento pues puedo estar hablando contigo, Jordi, oye, que tenemos un jugador lesionado, venga, pues a ver cómo estamos hablando, ¿no? Entonces yo tengo que empaparme un poco y saber un poco de tejidos, de anatomía, pues para que cuando tú me hables lo que sea, yo pueda ir un poco en foco, ¿no? Cuando estoy con el médico, pues a veces igual es un poquito más fácil, pues porque, vale, pues vamos un poco más en la fisiología, estamos hablando un idioma muy parecido. Vale, pero cuando hablamos con el preparador físico, hay que hablar un idioma completamente diferente, ¿no? Porque al final, pues es una formación completamente diferente. Entonces, a mí aquí lo que me gusta es copiar o imitar o simplemente hablar el idioma que tienen ellos de los match days -1, -2, no sé qué, y los typical days.
¿vale? Entonces, yo en este sentido sí que trabajo una metodología que no quiero decir que sea propia, pero sí que creo pues que la divulgo, ¿no? Un poquito, que es jugar un poco en el typical week. Entonces, coger el calendario de competición, esos críticos, eso es siempre lo que nos va a marcar todo, ¿no? Y, vale, ¿cómo es esta typical week? Es una typical week de 2 partidos, de 3 partidos, de un partido, es una typical week de ventanas FIBA, es una typical week de pretemporada, ¿no? Entonces, sobre ese constructo de typical week, sí que tratar de englobar un poquito de manera general cuál va a ser el gasto energético total que pueda haber en esa semana, ¿vale? Para, te lo voy a tocar por encima porque si no esto es otro tema, ¿vale? Sobre todo Sí, sí, para sí. no incurrir en el riesgo del REDS, que el REDS es el síndrome de eficiencia energética relativa sostenida en el tiempo, que en los chicos a veces se nos olvida, ¿vale? Pero también está presente y es algo súper más característico en las chicas, es lo que antiguamente se llamaba la tríada deportista, ¿vale? Entonces, es como hacer un balance de cuentas. Al principio es, vale, a ver, esta semana, ¿cuánto estimo que puede gastar un jugador? ¿Vale? Y sobre esto ya sí que periodizo un poquito o ondulo en función del día de entrenamiento. Es decir, si es un día de entrenamiento que es de preparación, si es un día de entrenamiento que es de recuperación o si es el game day, ¿no? Entonces, sobre todo aquí, con lo que voy a trabajar es con el fuel, con el hidrato de carbono. Pues te decía que el hidrato de carbono es el rey. El fuel es el que me va a marcar cuánta gasolina tengo que echar en el depósito. Y al fin y al cabo esto lo que hemos hecho ha sido planificar el kilometraje. Si yo tengo que ir de Vitoria a Sevilla en coche y sé que tengo esa kilometrada, ¿no? Pues evidentemente lo primero que necesito, saber cuántos kilómetros totales voy a recorrer. Vale. Luego, ¿qué voy a pensar? Oye, si voy a hacer paradas o no, ¿no? Si voy a parar antes en Madrid, si voy a parar en donde sea. Entonces, sobre esto, lo que veo es un poquito cuánto de cerca o de lejos estoy del game day, cuánto de lejos o de cerca estoy del día del partido. ¿Para qué? Para que cuando estoy cerca del partido, ¿vale? Trate de tener al jugador lo mejor disponible posible. Y aquí es donde yo tengo un paradigma diferente de ver la nutrición desde el punto de vista del último momento en el que el jugador ha estado en pista, es decir, la fatiga. Para mí no es tanto el pre, durante y el post, ¿vale? Y entonces hablar de la carga de carbohidratos antes del día de partido, los hidratos de carbono que tengo que dar el día de partido o lo que tengo que dar después, sino cuánto hidrato de carbono le tengo que dar al jugador porque se ha cansado y a partir de aquí todo es recuperación, ¿vale? O sea, carga de hidratos de carbono para mí no son los 24 horas anteriores, para mí es todo lo que sucede a partir de las 2 horas posteriores de haber terminado el partido. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente me da una linealidad de todo lo que continúa de partido a partido. ¿Por qué? Porque si no, cuando estoy en la problemática del más uno menos uno, es decir, que yo he jugado el jueves, he jugado el miércoles, el jueves descanso y el viernes juego, claro, entonces aquí, ¿dónde estoy planteando la carga de hidratos de carbono? ¿La planteo el martes o la planteo el jueves? ¿No? Entonces, si yo tengo un constructo de todo lo que sucede a partir de las 2 horas de que ha terminado el partido, es donde aquí veo que todo es carga de hidrato de carbono, pero evidentemente, si tengo poquito tiempo de recuperación, si estoy jugando miércoles, viernes y el jueves es el día de recuperación, cargo mogollón hidrato de carbono. Y ojo, y igual el viernes no me hace falta cargar tanto el día de partido para evitar pues, que se sientan pesados, que tengan mucho malestar gastrointestinal y puedo bajar. ¿Pero por qué? Porque sé que el jueves, entiéndeme bien, les he metido una buena chutada de hidrato de carbono, ¿vale? Por Claro. eso, o sea, O sea, es es la complejo, ¿vale? ingesta, Y al final, pues es la ingesta evidentemente total, ¿no? es Es la ingesta total, al final, en ese, digamos, viéndola desde, exacto, viéndola desde el marco de la semana y todo lo que tengo de partido a partido. Porque claro, o sea, claro, yo te estoy comentando todo esto desde la realidad de un Baskonia, que puede haber 3 partidos de Euroliga, ¿no? Si es una realidad de un equipo que tiene un partido el fin de es más semana, fácil, es un es más poquito más fácil. sencillo, ¿no? Porque al Sí. final es más lineal, va aquí, no tiene Ujú, pico, ¿vale? Pero para mí el planteamiento es el mismo. Si tú lo ujú, planteas desde el momento en el que has terminado el partido del sábado, todo lo que suceda de sábado a sábado tiene discurso de cuándo puedo subir un poquito más, de cuándo puedo bajar un poquito menos, y ese discurso ujú. lo gano hablando con el preparador físico. Oye, ¿qué día les vas a meter zapatilla? Claro, porque realmente también el día de la zapatilla tengo que anticiparme y subir para que luego pues igual pueda bajar un poquito, ¿no? Está Entonces, claro. bueno, pues esto es un poco era Está claro, de sí. todo esto. Hay un par de temas que me gustaría comentar contigo antes de que se acabara, porque la verdad que el tiempo está volando. Pero siguiendo un poco con este tema, ¿cambias la nutrición cuando el jugador lesiona? Cuando ese jugador se lesiona,
tú cambias totalmente 100%, la claro, porque al nutrición final, y te centras más en esa dieta. totalmente, Ok, ok, ok. Sí, tampoco quiero claro, entrar mucho, exacto, porque aquí pero... tenemos, sí, no, no, pero aquí al fin y al cabo tenemos una serie de desafíos, pero tenemos una serie de ventajas. Desafíos, pues evidentemente, lo que te decía, ahora ya tendría que hablar un lenguaje fisio, ¿no? ¿Qué tipo de lesión hay? ¿Qué tipo de tejido tisular es el que se ha dañado? ¿Para qué? Oye, pues para ver si la nutrición la tengo que adaptar a algo recovery muscular, si tengo que contribuir a algo recovery óseo, si tengo que irme Qué a algo bueno. más articular, ¿no? Y entonces en ese momento en ese perfil inflamatorio tal, no sé qué. Vale. Luego, evidentemente, cada lesión y cada proceso de regeneración va a tener unas demandas energéticas diferentes. Tú lo sabes mejor que nadie. Pues un tejido muscular súper demandante, va a necesitar muchísima más energía. Entonces, fíjate, aunque esté lesionado y no esté jugando, yo tampoco puedo cortar mogollón la energía, porque esa energía la necesita para la recuperación. Entonces, por eso Ujú. te digo que por un lado es desafiante, ¿no? Porque tengo que tener en cuenta la lesión, pero por otro lado me permite un montón de oportunidades que durante la semana o periodo de competición no puedo tener tan fácil. Como por ejemplo puede ser el tema de la fibra, ¿no? Pues para meter todo ese conjunto de fibra que tiene esas propiedades tan interesantes que nos va a ayudar además a buscar otra vez pues esas situaciones pues de homeostasis, ¿no? Que durante la competición va a ser más difícil de meter. ¿Por qué? Porque le va a inflar al jugador, porque al fin y al cabo la fibra es muy interesante, pero claro, al final pues esos síntomas gastrointestinales son evidentes, ¿no? Porque tú te comes un plato de lentejas o te comes un platazo de menestra, ¿no? Y evidentemente, pues la fibra está ahí. Y la Sí, fibra no sí, deja de sí. ser como un elemento que metemos en la lavadora, que es muy interesante desde el punto de vista de la salud, pero claro, pero un jugador no puede retrasar el vaciamiento gástrico, no puede estar con esa sensación de decir, joder, qué empachado me siento, ¿no? Ujú. Entonces, lo ajustamos en esa dirección, en la dirección de, vale, tenemos que atender un montón de desafíos que antes no teníamos por ese estado de disponibilidad del jugador, pero vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a aprovechar el estado de no disponibilidad del jugador para poder hacer todas esas cosas que cuando estaba en periodo de competición no podía hacer. No Es un podía. poquito la misma idea, por ejemplo, de postemporada, ¿no? Pues los preparadores físicos, que igual no pueden hacer un trabajo de hipertrofia pues muy exagerado durante la temporada, ¿no? Pues al final pues toda la fatiga que va a generar y todo esto, y lo buscan en el periodo postemporada, ¿no? Pues esas oportunidades que le da el no Ujú. competir. Entonces, pues un jugador no disponible porque tiene lesión, pues tiene esos desafíos, pero bueno, vamos a verle las oportunidades que tiene también. Ok, ok. No, o sea, totalmente entendible. La verdad que me estás dejando sorprendido de lo mucho que se puede trabajar en ese ámbito, porque Claro, realmente se desconoce y no en todos los sitios está la situación que tienen en Baskonia contigo, ¿no? Pero bueno, claro. y el último de los temas, se me quedan muchos en la cola, pero uno de los temas que me gustaría hablar es que ahora también se está hablando mucho de lo que es la nutrición personalizada en cuanto a, nos metemos en un poco más técnicos, pero en cuanto a lo que son los biomarcadores, ¿no? Que están mirando a ver que realmente no es en cuanto a la raza, en cuanto al mesotipo, no es, sino que es en cuanto a esos biomarcadores, ¿no? Que se llama. Si quieres, Sí. explicar un poco así por encima y un poco para dummies, ¿no? Para tontos, como antes te decía. ¿En qué Vale, consiste eso que se está llevando ahora? vale. Mira, voy a hacer una pequeña diferenciación porque creo que son dos cosas diferentes a las que creo que te refieres, ¿eh? Por un lado está la nutrigenómica, ¿vale? Es decir, cómo la nutrición puede afectar a la expresión de los Exactamente. genes. Ujú. ¿Vale? Exactamente. Y por otro lado, son marcadores que podemos conseguir desde ARN o marcadores que podemos conseguir desde pues, muestra sanguínea, muestra de saliva, que nos están dando información de cómo se ha cansado el jugador, porque estoy encontrando esas sustancias de desecho, ¿vale? Que no las puedo encontrar de otra manera que no sea, pues, un poco desde esa trazabilidad genética, ¿vale? Por eso te digo que hay que diferenciar un poquito. Es decir, la nutrigenómica, es decir, cómo la nutrición afecta a la expresión de los genes, es la que me puede dar la ayuda a, voy a utilizar este perfil de alimentos específicos para este jugador específico, ¿de acuerdo? En este momento concreto, para esa variabilidad que hay interindividual. ¿Para qué? Para tratar sobre todo de maximizar las adaptaciones al ejercicio, ¿no? Porque al fin y al cabo sabemos que el ejercicio produce la fatiga y esa fatiga va a producir una serie de adaptaciones pues, para que el jugador mejore. Y que además, si yo contribuyo con la alimentación o que tengo que contribuir con la alimentación para que esas adaptaciones se generen, vale,
si ya soy capaz de bajar a un nivel ómico, si ya soy capaz de bajar a un nivel ADN, voy a ser capaz de potenciar muchísimo más. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando yo estoy haciendo ejercicio, ¿qué pasa? Mi cuerpo se piensa que todavía me está persiguiendo el león, ¿no? Y como me está persiguiendo el león, le dice a mi cuerpo, que tienes que hacer un montón de cosas ¿para qué? Para que mañana corra más rápido, salte más alto y me canse menos. Todo esto, ¿cómo lo voy a conseguir? A través de una síntesis de proteínas, y esa síntesis de proteínas, mi cuerpo es como que coge un manual, ¿no? Y dice, a ver, el manual de Nacho, mira, tengo que sintetizar esta proteína. Y en el manual de Nacho pone que para sintetizar esta proteína tengo que coger este gen y tengo que coger esto y esto. Vale, le doy al botón. Y sabemos que los alimentos tienen la capacidad de intervenir sobre este proceso. Por tanto, si yo cojo un alimento específico que sé que va a hacer que mi ADN coja la lista y diga, vale, la receta para hacer esta proteína es esta, toca, te lo lanzo, contribuyo muchísimo mejor a esta, pues al final, a estas adaptaciones. Entonces, eso es un poco lo que defienden las ciencias ómicas, lo que defiende la nutrición personalizada, la nutrigenómica. Y por otro lado, lo que son esos biomarcadores es justo lo contrario, es decir, vale, si yo cuando me canso se generan esas sustancias de desecho, voy a buscar las sustancias de desecho. Voy a buscar en la sangre, en la saliva, en la orina, ¿no? Pues al final, de fluidos que sean fáciles de coger para analizar, voy a buscar basurilla. Pero claro, hasta ahora estábamos buscando basurilla que no sabíamos que existía. O mirábamos y veíamos una piscina en la sangre con un montón de cosas y decíamos, ¿y esto qué es? Entonces, hemos sido capaces ahora de encontrar esa basurilla y decir, ahí va, espera, que si esta basurilla está súper elevada, lo que quiere decir es que ha habido una elevación de la temperatura súper heavy. O ahí va, si ha aparecido esta basurilla, lo que quiere decir es que el glucógeno muscular se ha deflexionado mogollón, o que ha habido este daño excéntrico y entonces esta proteína muscular se ha degradado pues porque ha habido pues muchísimo daño excéntrico, ¿no? Lo que sea. Entonces es la ruta contraria. En vez de dar un alimento para favorecer la expresión genética, lo que hacemos es lo contrario. Voy a buscar en la sangre la mierdecilla que se ha producido para hacer un poco la ingeniería inversa y pensar qué es lo que me ha llevado a la fatiga. Pero también te digo, esto sí que es ciencia nuclear, ¿vale? Esto sí que es Ya, rocket es science. O demasiado. sea, Ya. en este sentido, creo que la ciencia va más rápido de la capacidad que tenemos a nivel práctico de traducirla o de incorporarla. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia es perfecto, es la línea, es a lo que tenemos que llegar. Wow, pero desde el punto de vista de la práctica, esto sí que es mi opinión personal, creo que todavía va a tardar muchísimo en aterrizar, porque creo que Sí, la va a ser ciencia ha como ido la mucho más creatina, ¿no? rápido. Sí, Va a ser o parecido a la sea, creatina. exacto, exacto. Necesitamos Todavía más muestra. sí, pero sobre todo no tanto desde el punto de vista de la evidencia científica, que puede que ya esté, sino desde los métodos. De decir, vale, la ciencia me ha dicho que tengo que hacer esto. Y aquí está la práctica. Necesito un puente, necesito un método que me baje la ciencia a la práctica. Método, me quiero referir, pues, formas, ¿no? Oye, en sangre, en saliva, en orina, vale. Pero luego esto, ¿cómo lo analizo? Claro, porque igual tengo que analizarlo con unas pruebas que son súper caras, que me van a costar un pastizal, ¿no? Y que luego, Claro, claro, luego claro. lo tengo que llevar otra vez a la práctica. Entonces, Está claro, lo que está falta claro. ahora mismo es el puente. Lo que falta es el puente. Lo que falta es el método ahora mismo. Ok, ok. Se me quedan muchos temas, Nacho. Realmente me está pareciendo súper interesante esta charla, pero se nos está acabando un poco el tiempo. Se me quedan muchos temas que hemos hablado antes sin cámaras. Vamos a dejarlo aquí para Muy el bien. siguiente, que ojalá podamos hacer otro, porque realmente ya te digo, o sea, teníamos preparadas muchas cosas que hablar, pero al final las cosas vuelan, empezamos a hablar y se nos pasa. Entonces, te quería comentar una última pregunta que pregunto siempre en este podcast, que es más como curiosidad para conocerte un poquito, y es si tuvieras que elegir a un personaje animado, vivo o muerto, o incluso, o sea, personal, puede ser una persona normal, ¿a quién elegirías Sí. para poder ayudarte en tu consulta o en tu Para trabajo ayudar, ahí sí. Buah, está guay, pero mira, yo creo que, sobre todo un poco por cómo me veo, ¿eh? Sería Spiderman, porque al fin y al cabo, yo muchas veces, claro, con lo que te he dicho, ¿no? Como que hay veces que soy entrenador, nutricionista entrenador, luego emprendedor, luego soy no sé qué, luego soy docente. Entonces, me parece guay Spider-Man por el tema del multiverso, ¿no? De que hay- creo que hay, igual conoces un meme que está muy guay que sale Spider-Man diciendo, yo soy ahí Spider-Man, no, tú eres señalando. Spider-Man, no, tú eres Spider-Man. Entonces, eso por un lado, ¿no? En el sentido de como que hay un multiverso de Nachos, ¿no? Hay un multiverso de Spider-Mans
que de repente está el Nacho Spiderman aquí, y luego está el Nacho Spiderman en no sé dónde y tal, y luego está el Nacho que es Peter Parker, ¿no? Porque al final es el que está con sus amigos, con los de familia, tal, no sé qué. Eso es, eso es. Entonces yo creo que sería Spider-Man por eso, porque me permite tener un multiverso de Spider-Man, ¿no? Y que ahora estamos en este contexto, entonces, pues mira, este es el Nacho Te pones la con esta máscara. máscara de Spider-Man, exacto. O en este universo, en esta película de Spider-Man que se ha hecho, luego me voy a otro contexto y soy Nacho, pero soy otro Spider-Man, y Ujú. luego pues Peter Parker, ¿no? Cuando estoy con mis amigos. Entonces, yo creo Qué que sería bueno. Spider-Man, sí. Amén, amén, me parece buenísima la respuesta, sorprendente. Y lo dicho, Nacho, realmente uno de los mejores episodios que he podido grabar y súper interesante todas las cosas que hemos hablado. Ya te digo, se quedan muchas cosas porque al final es todo muy global y todo muy genérico, pero si nos metemos en muchos temas, esto estaríamos horas hablando. Pero Sí, realmente así muchas es. gracias por apoyar este pequeño proyecto que estoy llevando a cabo y realmente me pareces un profesional muy, muy bueno y súper buena onda, la verdad. Muchas gracias por todo y Muchas espero gracias. para que viene, a lo mejor. Sí, nada, a ti, Jordi, agradecerte muchísimo la invitación. Me lo he pasado súper bien. Darte la enhorabuena al final, pues, por tu iniciativa, por tu capacidad para desplegar el proyecto, ¿no? Y pues al final darle continuidad, que sea algo pues que te ayuda a ti y ayudarte a ti, pues al fin y al cabo está ayudando a muchísima gente, ¿no? Porque al final eso es, yo creo, un acto de generosidad increíble, ¿no? Pues que al final no es algo que te lo quedas para ti, porque podríamos haber tenido esta conversación en un Zoom y ya está, y al revés, pues la Sin difundes, la duda. expandes y la haces partícipe de todo el mundo, así que todo lo contrario, darte a ti las gracias, la enhorabuena Joder, gracias, tío. y bueno, pues espero que, oye, que no te haya cansado tanto como para que no me invites en otra, en otra No, de ocasión. verdad que no, de verdad que no. Tienes como el hormiguero, tienes la tarjeta de oro para cuando Oye, pues quieras. fenomenal, me parece guay, me parece genial. Vale, pues nada, un saludo a todos y no olvidéis darle me gusta y suscribiros. Chao. Gracias, Jordi. Y hasta aquí llega el episodio de hoy de Detrás del Atleta. Espero que hayas disfrutado de la conversación y que te haya ayudado a ver el deporte desde una nueva perspectiva. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos, suscríbete al canal y deja una reseña para que más personas puedan descubrir estas historias. Nos vemos en el próximo episodio, gracias por acompañarnos.